Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa. Diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas, los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Buenas noches con todas y todas. Bienvenidos al segundo capítulo de Desigual, un programa que invita a mirar esas emociones y pensamientos que no sabemos cómo manejar. Quiero agradecer a todos los que en la anterior semana siguieron. Nunca me imaginé que iba a tener tanta acogida. Muchas gracias por eso. Gracias también a Mirilla por prestarnos este espacio. Quiero también agradecer a las críticas positivas y también a las que no son tanto. Recalco este punto porque recibí una crítica acerca de que quizás el hecho de haber expuesto mi dislexia pudo ser una forma de victimizarme. Quiero agradecer también el haber dado esta sugerencia y comentar y recalcar que lo que intenta este espacio es dar un lugar para todas esas emociones, pensamientos, trastornos que a la final todos tenemos. En el momento en el que yo descubrí que tenía la dislexia, sí, fue difícil y fue duro. Sin embargo, fue también una forma de agradecer todo las dificultades y las fortalezas de todo lo que implica mi personalidad. Y en mí, en este caso, es la dislexia. Hay personas que tienen depresión, hay personas que tienen ansiedad y una infinidad de cosas que todas las personas en algún momento nos sentimos desiguales, como se llama este segmento. El día de hoy vamos a tratar las emociones en tiempo de COVID. Es por eso que, es más, invité a la que fue mi terapista en todo este proceso del COVID y de la búsqueda bastante de mi identidad dentro de la dislexia. Ella se llama Elieta Andrade, es psicóloga, consteladora familiar, terapeuta Rakirán, y tiene más de 18 años de experiencia. Bueno, Eliet, quiero agradecerte por estar en este espacio. Estoy muy feliz de que mi segundo capítulo sea contigo, con mi terapeuta que me ayudó tanto. Quiero iniciar preguntando primero que nos comentes cómo son tus terapias y cómo fue el cambio de antes de la pandemia las terapias y el ahora. Bueno, hola Ana María, primero qué gusto poder acompañarte en este espacio tan lindo y poder dar a conocer a mucha gente que hay formas de sanarse, que no tienes que quedarte en un lugar malo, que siempre se puede pedir ayuda. Nuestra sociedad no tiene una cultura de hacer terapia porque consideramos que la terapia es para los enfermos, para los locos. Sin embargo, en mi experiencia te puedo decir que las personas más sanas son las que toman terapia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que les faltan herramientas. ¿Cómo funciona la terapia? Tú no te puedes ver tu cara si no tienes un espejo. Tú no te puedes ver tu espalda si no tienes un espejo. Y es parte de lo que necesitamos. Un terapeuta es un espejo que te va a ayudar a mirar aquellas cosas que tú no puedes mirar.
Lo que yo hago dentro de la terapia, bueno, tú bien lo sabes, es muy ecléctica mi terapia. Una de las herramientas que yo más utilizo son las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque es una herramienta terapéutica que nos permite ordenar el sistema familiar. No es nada astrológico ni nada extraño, simplemente es basado en la psicología sistémica que busca dar un orden al sistema familiar. Entonces, Bert Hellinger, que es el creador de esta terapia, utilizó este sistema, ¿sí? Para, como dice él, separar aquello que está mal unido y unir aquello que está separado. Y eso es lo que hacemos en las constelaciones familiares. Normalmente, la terapia se hace tú a tú y lo que es la terapia conmigo. Sin embargo, las constelaciones las hacemos de manera grupal. Yo tengo talleres a los que asisten muchas personas, igual representando, tú te ayudas un montón. Cuando tú tienes algún tema que quieres trabajar, tú me puedes contactar y como te decía, yo utilizo varias herramientas, yo trabajo mucho con terapia de perdón, hago Rakiram, que es una terapia de sanación con imposición de manos, y también utilizo flores, el péndulo para liberar emociones, porque tiene toda una gama, ¿no? Yo creé la primera parte de mi terapia, que es la explicación de lo que es la loca de la azotea, para que las personas puedan aprender a manejar su mente, su diálogo interior. Todos tenemos un diálogo interior, pero no somos conscientes de lo devastador que puede llegar a ser este diálogo interior. Hay muchas personas que se dicen cosas terribles y ni siquiera son conscientes. Y dicen, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué nada me sale bien en la vida? Tiene que ver con esto. Entonces, básicamente, el trabajo en la terapia va orientado desde todos estos lugares. Vamos trabajando todo lo que es tu pasado para que puedas estar en el presente. Vamos trabajando el miedo al futuro para que puedas estar en el presente. Y vamos sanando las heridas emocionales que han dejado memorias y huellas dolorosas. Y claro, para esto es que utilizamos todas estas herramientas. Ok. Quería preguntarte, bueno, el tema de cómo fue la terapia antes de que pase la pandemia y con el confinamiento. Claro que sí. Esto es una cosa súper interesante porque evidentemente hubo un cambio, pero para mí no fue tan radical porque esto es algo que yo ya hacía. Mira, cuando yo vi que nos confinaron, yo simplemente les empecé a proponer a mis pacientes que lo hagamos online. Yo estoy trabajando todo por Zoom y no es una cosa como del otro mundo, ni que nos asustamos, ni que nos morimos de miedo. O sea, para mí esto es una cosa súper natural, porque yo ya hace más de 10 años que trabajo todo, algunas terapias online. ¿Por qué? Porque tengo muchos pacientes en el extranjero. La vida me ha llevado a esto, entonces evidentemente tengo gente en Colombia, tengo bastante gente en Europa, en Estados Unidos algunos, llegué a tener alguna vez una paciente que estaba en Medio Oriente, y así, o sea, me ha tocado como ir aprendiendo a utilizar las herramientas online para poder comunicarme con mis pacientes, porque muchos se van, y tú sabes que uno genera un vínculo con el terapeuta y difícilmente quieres cambiarte. Normalmente cuando te sientes bien, cuando tienes confianza, es como tu médico de cabecera. Como uno ya conoce tu historia, no vas a otro lugar porque te toca volver a contar la historia, contar todo lo que hiciste, etcétera, etcétera. Entonces, en general nos sentimos cómodos y eso les pasaba a mis pacientes y muchos migraron por trabajo, por relaciones, etcétera, etcétera. Y yo ya lo trabajaba así. Claro que cuando yo empecé a proponerles a mis pacientes de aquí, lo primero que me dijeron fue, ay, pero si esto ya va a pasar en 15 días, ¿cuál es el problema? Y Justo a eso no. viene la pregunta que quiero hacerte. Y, Eh, sí, sigue, sí. Y claro, no era así. Y claro, tomó un tiempo hasta que la gente se decida. O sea, el primer mes de trabajo realmente fue súper flojo porque la gente no quería conectarse, realmente solo los que estaban con problemas de mucha ansiedad, de mucha depresión, intentaron empezar la terapia así y se dieron cuenta que funcionaba exactamente igual, pero con la seguridad de no contagiar. Claro, justamente eso quería preguntarte, porque en un inicio también siento que sí, la gente, como tú dices, puede ser que pensó que iba a pasar en 15 días, pero cuando las cosas empezaron a salirse de las manos, por así decirlo, me imagino que las razones de la terapia también cambiaron. Entonces, también quiero preguntarte, en ese sentido, los pacientes, ¿cuáles eran sus razones de ir a terapia desde el Uh -huh. confinamiento, después de una época en la que se alargó?
Mira, la mayoría de la gente entró en procesos de mucha ansiedad. O sea, principalmente una de las cosas que se aumentó, y no te voy a decir que esto era menos antes tampoco, porque la gente tenía, a mí me visitaba muchísimo gente por ansiedad. Yo trabajo mucho con lo que es ansiedad y depresión, porque mi terapia funciona súper bien con la ansiedad, porque yo te ayudo a entender desde la parte intelectual qué es lo que está pasando con tu biología, porque la ansiedad no es más que un proceso biológico que se manifiesta. Entonces, cuando podemos darnos cuenta de esto, ¿sí? Cuando podemos empezar a manejarlo es mucho más fácil. Sin embargo, durante la pandemia y durante el encierro, por todas las condiciones, mismo el tema del miedo a contagiarse, el mismo miedo a perder los trabajos, a no tener un ingreso económico, a que las parejas se iban rompiendo, porque esta es otra cosa también que fue pasando. La gente fue generando muchísima ansiedad. Entonces, una de las principales razones por las que me visitan los pacientes es la ansiedad durante este tema de la pandemia, pero creo que es un problema que ya estaba, solo que no nos dábamos cuenta de que estaba ahí, ¿sí? O sea, lastimosamente, como te decía yo al principio, todos tenemos un diálogo interno. Lo triste de esto es que muy pocas personas se dan el trabajo de mirar. Entonces, cuando tú llegas a ansiedad, es porque ya tu diálogo interno está descontrolado. Entonces, ¿qué es lo que tú haces ahí? Es pedir ayuda, porque dices, auxilio, yo ya no puedo con esto. Pero esta ansiedad o estos pensamientos negativos o recurrentes, tú los venías trayendo desde mucho tiempo atrás. La pandemia solamente evidenció un problema súper grave que tiene nuestra sociedad de ansiedad, que va muy vinculado al estrés y al miedo. Justamente, qué chistoso, porque justamente la pregunta que te quería hacer era eso. O sea, el confinamiento, yo siento y de manera personal que también el confinamiento nos ayudó a ver hacia adentro. Estábamos como viendo hacia afuera y lo que nos obligó es ver hacia adentro. Entonces, justo mi pregunta iba a eso, lo que acabas de responder. El confinamiento en realidad nos mostró lo que ya teníamos, o fue que aparecieron nuevas cosas. No, normalmente nos llevó a aumentar o mostrar la sintomatología que ya existía. Por ejemplo, mucha gente se vio abocada a tomar decisiones dentro de sus relaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar con una pareja a la que no quieres un ratito en la mañana, un ratito en la noche, mientras todo el día estás en el trabajo, estás con tus compañeros de trabajo, estás haciendo lo tuyo y te sientes muy bien, a pasar todo el día en casa. O sea, estamos hablando de cosas totalmente distales. Y la gente empezó a darse cuenta, en verdad es de esta la persona con la que quiero estar, en verdad quiero estar en esta situación, en verdad quiero estar en esta relación con una pareja que no me habla, que no me mira, con la que no me siento ni siquiera amigo o amiga. Entonces, evidentemente, lo que hizo es simplemente mostrarnos una sintomatología ya existente, que lo que hizo es potenciarse, porque claro, nos tocó mirar hacia adentro y un montón de gente se empezó a dar cuenta que tenía un montón de miedos, que sus seguridades estaban afuera. Y esto habla de la fragilidad de la seguridad de la gente. ¿Por qué? Y ahí es donde yo vuelvo a lo que decía en un principio. Es indispensable que las personas hagan un proceso de sanación, ¿sí? Y que busquen ayuda terapéutica. Yo no creo que solo es para los que tienen problemas o los que se sientan mal. Yo creo que es un aprendizaje para manejar nuestras emociones, para que nuestra vida sea mejor, para que seamos más felices. Básicamente esa es la terapia con la que yo trabajo. Yo trabajo mucho con filosofía de vida, entonces lo que enseño es a que la gente mire las cosas de una manera diferente, de tal forma que la vida en verdad se vuelva buena desde donde estoy con lo que tengo. Porque normalmente nos enseñaron que la felicidad estaba fuera, con mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con la casa, con el carro. Pero claro, la pandemia un poco le echó un zarpazo a todo esto, claro, y un montón de cosas se desvanecieron porque mucha gente perdió sus trabajos, hubo mucha gente que perdió sus negocios, que perdió muchas relaciones, inclusive para los chicos el tema de la seguridad que les daba el colegio, porque decían, yo me siento incómodo en mi casa, ¿sí? Pero me voy al colegio y estoy con la gente que sí me quiere. Y algo que oyes mucho en los jóvenes, y esto es gracioso, es que mis amigos son mi familia, ¿ya? Imagínate lo que pasó cuando tuvieron que desvincularse de esta pseudofamilia que son sus amigos,
para vincularse con su familia de verdad y darse cuenta que son polos opuestos, que no se llevan bien, que no se entienden. Y muchos padres también se dieron cuenta que ni siquiera conocían a sus hijos. Claro. La Porque violencia también. la violencia se aumentó un montón también, ¿sí? Por eso mismo hubo muchos temas de recurrencia, de incluso medios públicos que alentaban y pedían que se pida ayuda. No sé si viste, había muchos videos donde te enseñaban cómo pedir ayuda, como si pidieras una pizza, ¿sí? Etcétera, etcétera, porque en verdad estos temas de violencia doméstica aumentaron muchísimo, porque bien o mal, al salir, la ira, el enojo se dispersan. Al quedarnos encerrados es tal cual como los animales en las jaulas. La agresividad va a ir en aumento, porque nosotros biológicamente somos animales en principio. Entonces un animal en cautiverio es mucho más peligroso que un animal en la naturaleza. Y nosotros tristemente nos hemos vuelto animales en cautiverio, pero no nos dimos cuenta. Las ciudades, la materialidad, todo esto nos ha vuelto seres de cautiverio, pero solamente entendimos que estábamos así cuando nos metieron en la casa y no nos dejaron salir. Entonces fueron muy pocas las personas que lograron manejar el aislamiento con serenidad, con calma, sintiéndose cómodos. Eran justamente aquellas personas que habían hecho un trabajo personal. Muchos de mis pacientes me decían, me siento súper bien, a mí no me preocupa no poder salir, no me asusta no poder salir. ¿Por qué? Porque estoy cómodo conmigo. Entonces no necesito buscar un paliativo o algo afuera, ¿sí? Que me conecte o que me ayude a sentirme mejor conmigo mismo. Claro, totalmente. También me imagino que personas que nunca se imaginaron estar en terapia empezaron a hacer terapia. O sea, y también vieron cosas que yo también creo que el confinamiento y el COVID ha sido como muy duro en tema de pérdida. También te quiero preguntar eso, en tema de duelos. Pero también siento, y esto voy a hablar desde mi caso personal, es que si no hubiera sido gracias al confinamiento, no hubiera descubierto cosas que también eran necesarias. Por supuesto. Entonces, también creo que mucha gente que quizás nunca hubiera hecho terapia, fueron obligadas a hacer terapia. Totalmente, por lo que tú mismo dices, o sea, el tema de los duelos, muchísima gente no sabía cómo llevar los duelos, porque bien o mal, cuando teníamos como una vida, digamos, normal, entre comillas, para olvidarte del duelo, tú salías, te ibas de fiesta, te ibas con las amigas y no te encontrabas con esta parte tuya. Sin embargo, mira, algo que yo les digo a mis pacientes es lo que tú no resuelves ahora, lo vas a resolver más adelante. Entonces, no sirve de nada que tú algo que no quieres ver lo metas debajo de la alfombra, porque más adelante va a aparecer. Entonces, claro, muchísima gente tuvo la necesidad de buscar terapia y esto ha sido muy lindo porque también nos ha dado como, creo yo, una cultura un poco más abierta en este sentido, darse cuenta que no es que vas a pedir ayuda porque estás loco o porque eres malo, sino que hay algo dentro tuyo que puede ser sanado y que la respuesta la tienes tú, porque finalmente, claro, lo que tú vas entendiendo en la terapia es que la respuesta para estar en paz está dentro tuyo, no está afuera. Pero nosotros buscamos un paliativo afuera, por eso también la necesidad de buscar una pastilla, la pepa mágica, la magia afuera que me libre de este dolor. Y el dolor es parte de la vida, que es algo también que la modernidad, no sé, yo siento que la modernidad nos ha querido hacer creer que el dolor no debe existir, que todo debe ser alegría, todo debe ser felicidad. Y esto es muy triste, sobre todo para los niños, ¿no? Que ahora viven conectados a aparatos y viven permanentemente estimulados. Estos niños no saben lo que es aburrirse, estos niños no saben lo que es esperar por tener algo, porque la modernidad nos da una gratificación inmediata. Entonces tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, para mí lo que hace el éxito en la terapia es que vamos aprendiendo a manejar la frustración. Claro. Yo a mis pacientes les digo, la vida es muy linda, pero tiene un montón de reveses. Y si no sabes manejar la frustración, tampoco vas a poder disfrutar de las cosas bonitas que te vienen. Entonces, como los padres no enseñan, esto es triste, y es triste que tenga la gente que aprenderlo en una terapia, porque esto deberíamos aprender de nuestros padres. Son nuestros padres quienes debieron habernos enseñado a manejar la frustración. Pero lastimosamente la educación está súper desvirtuada
para mí en nuestro país está abocada netamente a que los chicos no tomen o no tengan relaciones sexuales. Y eso no es educación. La educación es autoconocimiento, la educación es empatía, ¿sí? Eso también es algo que la epidemia nos mostró lo poco empáticos que somos, ¿sí? Porque han empezado a pasar un montón de cosas, inclusive a mí qué me importa si yo me contagio y yo soy joven, a mí no me pasa nada, no me importan ni mis padres ni mis abuelos, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que mirar, qué clase de educación les estamos dando a nuestros hijos, y si no sabemos cómo hacerlo, la psicología tiene muy buenas herramientas, la terapia tiene muy buenas herramientas para ayudarnos. Nunca es tarde para aprender. Nadie nace con un manual de cómo criar hijos. Esto te lo puedo dar por sentado porque yo soy mamá y básicamente uno no sabe cómo se crían los hijos, pero hay un montón de formas de aprender. Y si es que nosotros nos ilustramos, vamos a hacer de este un mundo mejor. Para mí el mundo no se cambia haciendo revoluciones, el cambio está en nosotros, el cambio está en la forma en cómo educamos a nuestros hijos. Y sí, es algo que se va a demorar, pero en 20 años posiblemente tengamos un mundo mejor. Con respecto a lo que acabas de decir, quiero preguntarte algo súper puntual y también en cierto punto ver también el distanciamiento. O sea, creo que somos seres sociales y por eso quizás también entiendo que para los niños y para los jóvenes en algún punto sea tan difícil. Mi mamá como profesora, es profesora, me decía, sobre todo del homeschool, que es súper difícil para los niños, porque los niños tienen un proceso súper importante de intercambiar con sus amigos. Entonces quiero preguntarte justamente la parte emocional, ¿cómo afecta el distanciamiento a la gente? Igual quiero como poner un paréntesis ahí, porque había visto también, hay muchos artículos al respecto acerca de que nos estamos volviendo una sociedad, como tú decías, menos empática, pero mucho también se debe al obligarnos a estar en un aparato y no poder conectar. ¿Cómo se maximiza esto o empeora o no empeora o ya estaba ahí con el confinamiento? Yo creo que de alguna forma se evidencia, porque ya estaba. O sea, la falta de empatía, mira que yo te estaba hablando de esto antes de que me lo preguntes, porque era algo que yo ya lo había visto. O sea, para mí la educación, sobre todo a nivel de nuestro país, requiere de empatía. A los chicos no se les enseña empatía, ¿sí? Solamente se dividen las cosas en buenas y malas de acuerdo a lo que los padres creen. Sin embargo, no se les da herramientas para discernir, no se les da herramientas para crecer, ¿sí? Simplemente es como que se les entrega un bloque que es lo que deben creer, cuando realmente lo que le permite crecer a la persona es descubrir quién es, pero bajo parámetros donde la empatía y el amor pueden ser la base. Porque si tú piensas en esto, alguien que es empático no va a matar, no va a robar, evidentemente. No tienes que decirle no mates, no robes, simplemente le enseñas este comportamiento que está basado en el amor profundo y va a poder tener un nivel de conciencia, porque no es lo mismo hacer las cosas por conciencia que por miedo. Entonces la educación está basada en el miedo y es muy diferente una persona que hace algo porque tiene un nivel de conciencia que lo hace porque tiene miedo. Entonces yo no robo en la tienda porque tengo miedo que me cachen y que digan, ay, esta ladrona, o que me acusen con la policía. Es muy diferente que yo diga, yo no robo porque tengo conciencia de que el señor o la señora de la tienda son seres como yo. Yo no les voy a hacer ningún daño, no les trataría como yo no quisiera que me traten a mí. Claro. Eso es empatía y eso es conciencia. Y hace una diferencia totalmente aparte, ¿me entiendes? Es totalmente distinto. Ahora, el tema de los niños sí es complicado porque primero, los niños al colegio van, sí, para aprender a leer y escribir, ese es el primer paso, pero en realidad la educación no es para que sean unas lumbreras y qué bueno que los padres empiecen a darse cuenta de esto, porque los papás molestan mucho con el tema de las notas, por ejemplo, a los chicos. Yo siempre les digo, ¿a usted qué le importan las notas? ¿Usted cuando está trabajando alguien le pide notas? No sé, a ti alguien te ha dicho, por favor, deme las notas del colegio para ver si usted era buen estudiante. Nadie. Entonces ven tu currículum y ves lo que tú haces ya dentro de tu profesionalidad y de eso eres responsable tú, no son responsables los papás, que esto es otra cosa. Los padres se sienten súper responsables de lo que pasa con los niños.
créanme que hasta los niños tienen su propia cabeza, usan sus propias neuronas y toman sus propias decisiones, pero asimismo tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman. Y esa es la mejor educación que les podemos dar. El colegio le permitía esta sociabilidad a los niños para entender los intercambios, para aprender a defenderse, para aprender a sobrevivir dentro de una sociedad. Eso es básicamente lo que los chicos hacían en el colegio, no es que estaban aprendiendo cosas para volverse lumbreras, porque no es que utilizamos casi nada de lo que aprendimos en el colegio y en la escuela nos sirve en la vida cotidiana. Pero, ¿qué es lo que nos sirvió? El poder ir, aprender a negociar, saber que si me olvidé mi lunch, le puedo negociar a mi compañero que me dé la mitad de su lunch y que yo mañana le doy la mitad del mío, ¿sí? Y cosas así que nos permiten sobrevivir dentro de una sociedad. El tema de estar aislados a los niños les ha producido mucho dolor, porque a ellos les hace falta sus amigos, les hace falta el compartir, les hace falta compartir con gente de su edad, porque normalmente los niños en casa comparten con los padres, y eso, claro, es un poco más complicado. Yo sí pienso que por ahí estamos perdiendo un montón. Los jóvenes están perdiéndose una parte de su vida, yo creo que ellos son los que más están sufriendo, porque ellos saben que tenían y que perdieron, o sea, las fiestas, las reuniones, toda esta parte, creo que la gente que ya pasamos por ese, ¿perdón? Quería preguntarte si esta generación va a tener un antes y un después. Por Muy probablemente. ¿Qué crees tú? Muy probablemente ellos tengan un antes y un después, porque digo, bueno, los que nacieron así o están muy pequeñitos en el confinamiento, ellos no sienten que se están perdiendo nada y van a aprender a vivirlo así. Sin embargo, yo me refiero a estas generaciones que tienen entre 16 y 25 años, que ya tenían una vida donde salían, tenían amigos, hacían fiestitas, se reunían, y ahora eso ya no existe. Ellos sí están extrañando profundamente esa vida anterior, ¿sí? Esta normalidad anterior, y crecer con el vacío creo que es un poco más difícil que simplemente no tenerlo. Pero pienso que también somos seres altamente adaptables. O sea, para mí nos olvidamos de una cosa cuando la gente se niega y se niega. Lo que nos ha permitido llegar hasta acá es la evolución, lo que nos habla de la alta adaptabilidad del ser humano. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrarnos con uñas y dientes de esa adaptabilidad para poder cambiar, para poder mutar, para poder decir, yo me adapto a la circunstancia que viene. Porque, mira, si tú te fijas, así funciona el mundo. Nunca el mundo se adapta a las personas. Las personas nos adaptamos al mundo. Entonces, si tenemos esta habilidad, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no usar esta flexibilidad? O sea, como el cuento del roble y de la matita de bambú, ¿no es cierto? Dice, la matita de bambú nunca se rompió en el monzón, a diferencia del roble, que sí se partió. ¿Por qué? Por rígido. En cambio, el bambú, que podía girarse para un lado y para el otro, sobrevivió a la tormenta. Pasa lo mismo con nosotros. Mientras más flexibilidad tú tengas, ¿sí? Mientras más adaptable seas, más vas a sobrevivir. Si tú te pones rígido y dices, esto no me gusta, no quiero, te vas a quebrar y vas a llegar a un momento donde vas a estar hecho leña, y evidentemente los burnouts, los breakdowns se van a dar en las personas. ¿Por qué? Por su rigidez, porque no van a lograr el proceso de adaptación. Entonces, lo mejor que podemos hacer, igual con nuestros chicos, con nuestros hijos, es enseñarles de esta adaptabilidad, enseñarles que por eso la humanidad ha evolucionado tanto, porque el ser humano tiene esta capacidad. Imagínate que nosotros venimos originalmente del mar. Nosotros teníamos branquias, nosotros teníamos aletas, y ahora tenemos manitos, tenemos piernas. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado. Entonces, cuando entendemos esta capacidad de evolucionar, sabemos que nos podemos adaptar a cualquier situación. Yo esperaría que esto vaya cambiando, pero por ahora tenemos que aprender a vivir así. Claro, en el tema también de un poco el miedo al contagio y la mascarilla, que en cierto punto también psicológicamente pienso que es como tapar un poco de verte a ti, o solo verte ya en espacios cerrados, emocionalmente también causa cambios en la psique. Muy probablemente sí. O sea, yo he pensado mucho este tiempo que va a pasar con los bebés que solo ven a sus padres como descubiertos. De ahí a todas las personas los van a ver sin boca, ¿no? Ellos también van a crecer con secuelas de esto, muy probablemente.
quizás ni siquiera lo recuerden, pero esas memorias van a quedar dentro de su alma, dentro de su corazón. Eso por un lado. Y por el otro, yo sí siento que la mascarilla es como, no sé si a ti te pasa, es como si te taparan la boca. Como la comunicación queda mucho más cortada. Inclusive cuando tienes que reclamar, no reclamas como debes, pero es porque estamos tapados. Y de alguna forma es también aprender a liberarnos de esto. Yo he tenido muchos pacientes que por trabajar con mascarilla todo el día presentan muchísima tensión muscular en la mandíbula y en el cuello. Hay que hacer ejercicios para la mandíbula, abrir la boca, por ejemplo, es un excelente ejercicio. Automasajearse la mandíbula es un excelente ejercicio. Todas las noches, si es que las personas que nos escuchan, alguien utiliza mascarilla todo el día, por favor hágalo, porque inconscientemente empezamos a aplastar nuestros músculos. Es una cosa inconsciente porque es como que estuviéramos sosteniendo algo. Yo sé que la mascarilla se sostiene en las orejitas o con los elásticos, pero nuestra carita siente que está sosteniendo, entonces hace una contracción y contractura el cuello. Y claro, todo esto habla de emociones que están siendo reprimidas, lo que no digo, lo que no hablo, la ira contenida, el enojo contenido, ¿sí? Y se está empezando a manifestar físicamente. Quizá, como dices tú, es algo que ya existía de antes y que no lo habíamos visto, pero también creo que también tiene esta consecuencia de que muchas personas que antes eran súper reclamonas ahora ya no reclaman, inclusive por no quedarse mucho dentro de un espacio que no es su casa. Sí es complicado. Y con respecto a las personas, porque bueno, en un principio todos estábamos confinados, pero poco a poco empezó a salir la gente. Ahorita yo creo que ya hay gran número de personas que volvieron a trabajar, que volvieron a salir, pero también debe haber un cambio en el sentido del miedo al contagio. ¿Cómo manejar esta emoción? Por más que obviamente Claro. pongan doble mascarilla y hagan lo que está dentro de los para manejar esto y cómo afecta. Claro, muchas personas que me visitaron con ansiedad, la ansiedad principal era el miedo al contagio. Muchas personas que tienen ansiedad de manera recurrente suelen tenerle mucho miedo a la muerte. Entonces, evidentemente, el encontrarte cara a cara con el COVID te pone cara a cara con la muerte, porque es una posibilidad. Mira que es un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Así funciona. Un tercio se va a complicar, un tercio va a tener síntomas leves y un tercio va a ser asintomático. Pero nosotros no sabemos en qué tercio estamos. Y evidentemente puedes pasar con el miedo o también puedes empezar a honrar y decir, si yo tomo todas las precauciones que debo tener, yo me pongo la doble mascarilla, yo me lavo las manos, yo me desinfecto cuando entro, cuando salgo, cuando llego a mi casa me doy un baño, puedes decir, yo estoy cumpliendo con mi parte y dejo al universo el resto, porque no podemos saber. Mira, hay casos de gente que se ha contagiado estando totalmente aislada, que la gente ni siquiera entiende cómo pasó. O sea, yo supe el caso, por ejemplo, de un ancianato que ellos no tenían contacto con el exterior prácticamente y les hicieron unos exámenes así como por rutina y resulta que todos los viejitos ya tenían anticuerpos, a esos ya les había dado. Y nadie se enteró y nadie supo cómo. Ajá. Entonces, evidentemente, si nos tiene que dar, nos va a dar, independientemente de lo que quiera que sea, porque tú sabes que también hay un destino y hay un proceso y hay un aprendizaje. Entonces, yo puedo tener todo el cuidado, pero no puedo vivir paranoico. Son dos cosas distintas. Tener cuidado y vivir con la paranoia constante. Y evidentemente, respetar a quienes tienen miedo. O sea, yo he visto mucho en las personas de la tercera edad este miedo. Y creo que está bien que para manejar su miedo puedan acercarse a ponerse la vacuna y que hagan todo lo que tienen que hacer para sentirse como más tranquilos con respecto a. Y también he visto que hay mucha gente que, qué sé yo, por ejemplo, terapeutas que estaban haciendo presencialmente sus consultas, y no me refiero solo a la terapia, sino a terapias como masajes o fisioterapias o médicos, de pronto cortan la consulta y dicen, ya no estoy atendiendo por ahora, sino hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque en verdad se dan cuenta que ese es su límite, que esto les genera mucha ansiedad, que les pone muy preocupados, entonces prefieren no hacerlo. Entonces creo que eso también está bien, ir encontrando nuestros límites, de saber poner nuestros límites, y si es que es algo que nos genera mucha ansiedad, de pronto hablar para que podamos hacer el trabajo desde casa, porque esto también es una cosa linda que nos ha mostrado la
la pandemia, ¿no? Que no necesitamos las grandes oficinas, que podemos trabajar online, que no es tan grave. O sea, sí, la mentalidad antigua nos hace creer que si vos le ves sentado al trabajador ahí 8 horas de estar trabajando, tal vez no, quizá en su casa es mucho más productivo, ¿sí? Y Entonces, empresas que decidieron evidentemente, cambiar su forma de trabajar y decidieron totalmente, desde totalmente ahora hay empresas que simplemente dijeron chao a las costosas oficinas y están trabajando todo online y primero se dieron cuenta que hicieron un ahorro increíble y segundo que la gente también está contenta porque está sintiéndose protegida en su casa. Tampoco te estoy diciendo que nos volvamos ermitaños, pero sí es una forma de poder manejar. Yo creo que ahí viene la responsabilidad social de las empresas también, porque yo sí creo que dentro de todo esto hay una responsabilidad social y ahí es donde se ve la empatía de la cual yo te hablaba, ¿sí? Cuando tú miras no solamente focalizado a la familia, sino como sociedad, ahí es donde tú te das cuenta que hay muchas empresas a las que les falta, porque pese a que pueden, porque yo entiendo, o sea, un supermercado no puede decirle al cajero, venga virtualmente, no se puede, ¿sí? Pero hay muchas empresas que hacen un montón de otros trabajos que son netamente en la computadora, que la gente las puede hacer desde su hogar y no Claro, yo pasa creo que nada. también es súper importante hablar lo que tú dices de la flexibilidad. Veía en una empresa, un restaurante, por ejemplo, que obviamente para ellos las pérdidas de no ir a su restaurante era súper fuerte y lo que hicieron es coger a sus meseras y darles una capacitación para dejar a domicilio en las motos. Así no les despidieron, sino se adaptaron. Entonces sí es Exacto. como súper importante lo que tú decías de la adaptabilidad, perdón. Otra cosa que quería decir, y ya con esto ya casi acabamos, es, va a haber también un después. He leído también mucho acerca eh, de que el volverse a acoplar, esperemos que ya lo todos, pero que también va a haber un proceso de adaptabilidad en la psique para volver como en los procesos de la normalidad, entre comillas, si es que se llama normalidad a lo que vivíamos. Eh, ¿Qué crees tú que pase en la gente? Yo pienso que sí, va a ser un proceso para adaptarse, porque además creo que nos vamos a acostumbrar. Yo no sé si tú conoces un poco en la cultura asiática, en Japón, en Corea, la gente generalmente utiliza mascarilla. Yo recuerdo hace años, esto no es algo que yo te estoy contando de ahora, o sea, yo debía tener unos 15 años, o sea, eso es hace fu. Yo tenía un amigo que tenía su hermano que vivía en Japón y a él les llamaba mucho la atención que los japoneses utilizaban mascarilla cuando estaban un poco resfriados, por respeto a los demás. O sea, es una cultura de mucho respeto y de mucha empatía. Entonces, muy probablemente esto nos dará esta cultura de saber que si yo estoy agripado, me voy a poner una mascarilla para no contagiar a los demás, porque nos hace tomar más conciencia. Posiblemente cuando salga a la calle utilizaré siempre las mascarillas, ¿verdad? Bueno, también por la contaminación, la gente utiliza muchísimo mascarillas, pero creo que las mascarillas van a ser parte de nuestra vida durante un largo tiempo y poco a poco tendremos que ir aprendiendo a confiar en la vacuna, porque pese a que la gente se vacune es algo tan moderno, tan nuevo, que tampoco es que estamos tan seguros de la factibilidad o de la fiabilidad que tienen estas vacunas. Entonces la gente, incluso y pese a que está vacunada, entonces evidentemente es algo que poco a poco tendremos que ir aprendiendo. Yo sí creo que el COVID nos va a acompañar un largo tiempo. Yo les dije a mis pacientes cuando fue el confinamiento, yo les dije que no sean tan optimistas, que muy probablemente el confinamiento durará un año, que la enfermedad nos acompañará 5 y siento que no estaba equivocada. Yo pienso que de aquí unos 5 años más utilizaremos mascarillas y tendremos que aprender a vivir con esto y tendremos que aprender a ser cuidadosos y pensar también en los demás y pensar en los más vulnerables. Y poco a poco nos iremos reincorporando a lo que era normal, pero quizá también este tiempo nos ha dado mucho espacio para pensar, para reflexionar y para crear una sociedad un poco mejor, darnos cuenta de que a veces gastábamos en cosas que eran innecesarias, ¿sí? ¿Cuánto dinero se gastaba en fiesta,
en reuniones que sí son necesarias, pero no son necesarias para la canasta básica ni para la vida cotidiana. Entonces, esto también nos llevó a mirar las realidades de otras personas que no tienen acceso a esto, que no es que salen de su oficina y se pueden ir a tomar un trago porque no tienen paz, ¿sí? Y evidentemente, como ya no hay para hacerlo, nosotros entramos a ser iguales que estas personas y esto nos permite tener esta empatía y nos permite mirar la vida desde una forma un poco más amable, un poco más igualitaria, darnos cuenta que el virus nos trajo a mostrar justamente eso, que el virus es igual, al virus no le importa el estatus social, al virus no le importa si eres hombre, si eres mujer, si eres guapo, si eres feo, si eres flaco, si eres gordo, si tiene que entrar en tu cuerpo lo va a hacer. Entonces, de alguna forma, la enfermedad nos muestra esta igualdad que estamos buscando, esta equidad que estamos buscando, que también nos ha llevado a mirar esto, ¿no? Porque ha sido muy alarmante el mirar sectores sociales que, por ejemplo, no tenían un trabajo fijo, a los que se les quitó la gente que hacía el comercio informal, cómo sufrieron estas familias y son las familias más pobres y las más afectadas de nuestro país. Y cuánta gente se movilizó, cuánta gente hizo colectas, cuánta gente recogió víveres y ayudó. Esto también nos habla de lo lindo y bello que es el ser humano dentro de su corazón. Cuando quiere hacer algo, lo hace. Entonces, que podamos recordar esto, que podamos conectar con esto y que en verdad, después de esta pandemia, podamos ser una sociedad mejor. Yo sí creo que sí lo podemos hacer. Listo, Eliet. Muchísimas gracias. Yo quiero acabar diciendo una frase que alguna vez leí que es como referente a absolutamente todo lo que acabas de decir, y es que los tiempos fáciles traen gente débil, que hacen tiempos difíciles, y que los tiempos difíciles hace gente fuerte. Esto también es como una reflexión a verle como el lado positivo a la pandemia, que de alguna forma también nos ha obligado a ver muchas cosas, buenas y malas, pero que es un punto para replantearnos como sociedad y como personas, porque las personas somos los que hacemos la sociedad, y no nos sirve de nada el de pronto pensar que las cosas deben cambiar, como tú decías, revolucionariamente, si nosotros no nos revolucionamos como persona. Diciendo esto, también llamo a la gente a que escriba abajo los temas que les gustaría que se traten en futuros capítulos. Bueno, ahí también quiero dejar tus datos, que sepan que es una maravillosa terapista, Eliet, de diferentes formas. Y bueno, espero también invitarte para la próxima para hablar profundamente de constelaciones, que me encantaría hablar también de eso. También creo que es importante no solamente hablar desde el positivismo, sino ser empáticos. No nos sirve de nada hablar de nosotros si también no tenemos una idea macro de las cosas. Quiero mandar como fuerzas y mucho resiliencia a Colombia. Espero que las cosas mejoren para ellos. Sin más que decir, muchas gracias, Eliet, y muchas gracias a la Mirilla por este espacio igual. Gracias a ti, preciosa. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa. Diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas, los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería,
baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio.